Bienvenidos a esta práctica de histología del sistema nervioso. Vamos a hablar primero sobre la corteza cerebral. Cabe mencionar que esta corteza se divide en 6 capas importantes que mencionaremos a continuación. En la capa superficial tenemos a la capa molecular o también llamada plexiforme. En esta capa vamos a encontrar a las células de Cajal o horizontales. Inferior a esta capa vamos a encontrar a la capa granular externa, en la cual vamos a tener las primeras células granulares de tamaño pequeño. Inferior a esta tenemos a la capa piramidal externa. Aquí vamos a encontrar a las primeras células piramidales, pero de tamaño medio o pequeño. Inferior a esta capa vamos a tener a la capa granular interna. En esta vamos a tener ya células granulares, pero de un tamaño ya mayor y que van a cumplir ciertas funciones importantes. Inferior a esta capa vamos a tener a la capa piramidal interna. En esta vamos a tener células piramidales mucho más grandes y de mayor tamaño. Cabe mencionar que estas células piramidales de mayor tamaño se le llaman células de Betz. Estas células tienen funciones principalmente motoras. Y la última capa, la sexta, pero no menos importante, tenemos a la capa multiforme. En esta capa vamos a tener origen de unas células muy importantes que se llaman fusiformes. Estas células van a llegar de la sexta a la tercera capa. Cabe mencionar que también hay células o neuronas importantes, como lo es la célula de Martinotti, que esta va a ser o va a tener origen desde la sexta capa hasta la capa más superficial, que es la molecular. Es decir, vuelvo a repetir, desde la multiforme hasta la molecular se van a encontrar estas células. También las células piramidales, como ya lo mencioné, las horizontales, las fusiformes y las granulares. Cabe mencionar que estas capas pueden variar según la zona en la cual se esté la corteza. Si estamos hablando de una corteza sensitiva, es decir, post-rolándica, vamos a decir que la capa segunda y la cuarta, es decir, la granular externa e interna, van a tener una mayor densidad de neuronas. En cambio, si tenemos una capa prerolándica, es decir, motora, vamos a tener una densidad mayor en las células piramidales, es decir, en la corteza, perdón, en la capa piramidal externa e interna, es decir, tercera y quinta capa. Muy bien, continuando con la práctica de histología, vamos a hablar acerca de la neurona. Hablar de la neurona es importante porque es nuestra unidad básica del sistema nervioso, nuestra célula. Para hablar de la neurona hay que hablar que es una célula como todas las células que tenemos en nuestro cuerpo y saber que se compone principalmente de un soma o un cuerpo o un pericardio y de unas prolongaciones de este mismo que se le llama axones o dendritas. El pericardio es este que estamos delimitando aquí con el cursor. En este tenemos al cuerpo de la neurona. Dentro de este cuerpo vamos a encontrar el núcleo, que todas las células lo tienen y nos ayuda a toda esta parte de genética, síntesis de proteínas y el nucleolo. Y todas estas gránulos que se ven, manchitas moradas alrededor de son los corpúsculos de Nernst, o también, mejor llamado, retículo endoplasmático rugoso, pero también se le conoce como corpúsculos de Nernst. Bien, también saber que aparte del soma o el pericarion, tenemos las prolongaciones que son los axones de esta neurona y las dendritas, que son prolongaciones para hacer sinapsis con otras neuronas que estén vecinas a esta misma neurona. Eso sería lo más importante a destacar sobre las neuronas. Y que pues con conexiones con estas neuronas vamos a tener la sinapsis, ya se hace química o sinapsis eléctrica. Y alrededor de esta neurona vamos a tener lo que es las células gliales, que nos van a ayudar a dar soporte a este tejido nervioso y a estas neuronas. Para continuar con esta práctica, vamos a hablar ahora sobre un corte histológico del cerebelo. Cabe mencionar que el cerebelo tiene 3 capas importantes, de las cuales estas capas las vamos a mencionar a continuación.
¿Cuáles son las células que conforman estas capas? Importante mencionar que la capa más externa que vamos a tener es la capa molecular. Esta capa va a tener una mayor cantidad de fibras y las células que vamos a encontrar son un poco más escasas de lo que son las otras capas, pero las células que encontramos en esta capa son células estrelladas y de cesta. Las estrelladas son superficiales y las de cesta son más profundas de este lado. La siguiente capa que vamos a encontrar es la capa de las células de Purkinje. Son estas células que vemos aquí de este lado, las cuales tenemos aquí su soma y sus dendritas y sus prolongaciones demasiado marcadas. Son estas que vemos aquí. La siguiente capa que vamos a ver es la capa granular, en la cual tenemos a las células granulares que se ven aquí con muchos somas y demasiado juntas. En esta capa vamos a encontrar a las células granulares estrelladas, células de Golgi tipo 2. Y también recordar también que el cerebelo también se compone de una sustancia blanca. Esta sustancia blanca va a ser la comunicación de fibras de todas estas capas que ya mencionamos. Entonces, recordando, tenemos la molecular, con células estrelladas y es esta, la capa de Purkinje, la capa granular de Golgi tipo 2 y la sustancia blanca que va a ser la conexión de fibras. Ahora vamos a hablar acerca de los nervios periféricos y cuál es su composición principal. Cabe mencionar que hay varias partes importantes. Todo lo que rodea a este nervio lo vamos a llamar epineuron. Y lo que va a rodear a todo este nervio, la cual es la capa que se ve aquí más externa. Vamos a mencionar que este epineuron va a estar envolviendo a varios cuerpos de uniones de axones, los cuales vamos a llamar fascículos. Los fascículos es la unión de varias fibras nerviosas axones unidos por algo llamado perineuron. No confundir con epineuron, que es lo que cubre alrededor. Perineuron, lo que va a unir a los fascículos, las fibras nerviosas. Y dentro de estas fibras vamos a encontrar a los axones de varias neuronas que van a demandar la señal sináptica para poder dar aferencia o eferencia, depende a lo que se necesite del nervio. También parte importante a destacar es que para que esto funcione necesitamos mielinización de estos axones. Entonces tenemos lo que son las células de Schwann, que son estos sus núcleos, que van a estar mielinizando a todas estas fibras para que haya un mejor potencial de acción y por ende una buena aferencia y eferencia. Para continuar, vamos a hablar sobre la médula espinal. Vamos a hablar sobre sus componentes y cómo está dividido. Cabe recordar que si hacemos una línea divisoria horizontalmente en la médula, vamos a decir que todo lo dorsal o posterior va a tener una función sensitiva y todo lo anterior o ventral va a tener una función motora. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de el conducto central. En este conducto va a pasar líquido encefalorraquídeo y es importante mencionar las células que rodean este conducto. Estas células son células ependimarias, las cuales ayudan a la producción de este líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Como ya había mencionado, se divide en la parte dorsal y ventral, recordando que la dorsal es la parte sensitiva y la ventral la parte motora. También se divide la médula espinal en sustancia gris, que es esta que estoy señalando, y sustancia blanca, que es esta también que estoy señalando. La sustancia gris se va a componer principalmente sobre los somas neuronales, es decir, los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca sobre los axones de las neuronas. Principalmente aquí en la sustancia gris, en la parte anterior que dijimos que era motor, vamos a encontrar neuronas motoras, que son estas que se están viendo de este lado. Son neuronas motoras en el asta anterior. Este es el asta anterior de la médula,
En el asta posterior vamos a encontrar también células nerviosas, vamos a tener a las neuronas y cabe mencionar que en la sustancia blanca también vamos a encontrar a todos los axones, a la neuroglía que va a ayudar también a dar el sostén al sistema nervioso. También mencionar que en el área intermedia de la sustancia gris vamos a tener a neuronas intermediarias y pues acá tenemos neuronas sensitivas en la parte posterior. Bueno, para continuar con esta práctica de histología, vamos a hablar sobre la histología del ojo. Y entonces vamos a mencionar que el ojo se compone por la córnea, teniendo aquí la córnea, la cual va a estar compuesta principalmente con colágena y con dos capas epiteliales, la cual es la exterior y la interior. Aquí también vamos a encontrar y ver lo que es el iris, la parte que nosotros vemos de color en la forma externa del ojo. Esta parte que se ve sola entre lo que es la córnea y el iris se le va a llamar cavidad anterior del ojo. Aquí encontramos al cristalino, este cristalino que puede cambiar y tener deformidad para poder enfocar o desenfocar ciertos objetos, para poder visualizar mucho mejor lo que es la visión. Vamos a encontrar también que toda esta capa, toda esta cavidad que se ve aquí es la cavidad posterior en la cual vamos a encontrar al humor vítreo que nos va a ayudar a compactar mucho mejor todo lo que es el ojo para que pueda tener una mejor ubicación cada una de sus partes. Vamos a mencionar también que vamos a tener a la esclera y a la retina. Esta retina vamos a hablar ahorita sobre sus partes esenciales. A grandes rasgos, esto es el ojo. Entonces volvemos. Córnea con colágena. Tenemos al iris. Tenemos a la cavidad anterior, al cristalino, cavidad posterior. Y en esta cavidad posterior tenemos al humor vítreo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las capas de la retina. Mencionar que son 10 capas. Están ordenadas de la siguiente manera. Tenemos al epitelio pigmentado de la retina, el cual va a estar conformado por células pigmentarias. Esta es la primera capa. La segunda capa vamos a tener a la capa de la fotorrecepción, y es decir, aquí vamos a tener a los conos y bastones. Todas estas células que nos ayudan a percibir los colores y la luz y esta parte de la oscuridad. La siguiente capa es la membrana limitante externa, y esta tiene principalmente la unión de células de Müller, que son células glía que son también con fotorreceptores. De la siguiente capa vamos a tener a la capa nuclear externa, los núcleos de los conos y los bastones, es decir, todas estas núcleos que tenemos aquí de este lado. Tenemos también a la capa plexiforme externa, es la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares y las células horizontales. La capa nuclear interna, es decir, vamos a tener más núcleos acá de este lado. Y son los núcleos de las células bipolares horizontales que habíamos mencionado anteriormente. La siguiente capa que vamos a tener es la capa celular ganglionar. Esta capa tenemos a las neuronas ganglionares y sus axones formando los nervios ópticos. Tenemos como novena a la capa de fibras nerviosas, que es esta de acá. Y esta capa tenemos a los axones celulares ganglionares. Y la décima, pero no menos importante e última, tenemos a la membrana limitante interna, la cual vamos a tener extremos internos de las células de Müller. Entonces, estas son las 10 capas que conforman a la retina. Y esta es principalmente, junto con los conos y bastones, estas células
nerviosas que nos dan la visión.